Hola chicos, vamos ahora a resolver una ecuación trigonométrica algo más compleja que nos va a exigir aplicar una serie de técnicas que prácticamente ya nos permitirán resolver cualquier ecuación trigonométrica con la que nos tengamos que enfrentar en cuarto de secundaria. Vamos a ver, vamos a considerar la ecuación que nos dice que el seno de menos alfa, no de alfa sino de menos alfa, más el coseno cuadrado de menos alfa es igual a menos 1. Fijaos ahora que los argumentos de las razones trigonométricas involucradas en esta ecuación no son ángulos, sino el opuesto del ángulo. Es decir, no tenemos ni seno ni coseno de alfa, sino de menos alfa. Para ver qué es lo que le ocurre al seno y al coseno cuando cambiamos el signo de su argumento, nos vamos a venir a nuestra circunferencia goniométrica, sobre la cual vamos a considerar un ángulo arbitrario alfa. No es que esté considerando 45 grados, sino cualquier ángulo, ¿vale? ¿Y qué es lo que le ocurre a la razón trigonométrica correspondiente cuando consideramos el ángulo opuesto, es decir, menos alfa? Ya sabéis que el seno es la proyección vertical del ángulo sobre el eje Y, es decir, cogemos nuestro ángulo alfa, nos venimos al eje Y y sobre él vemos que la proyección vertical es esta de aquí. ¿Qué es lo que le va a ocurrir al ángulo menos alfa? Pues que la proyección vertical va a ser la misma en valor absoluto, pero cambia el signo. Por tanto, ¿qué es lo que le ocurre al seno cuando el ángulo cambia de signo? Que el seno también cambia de signo. Por tanto, podemos decir que el seno de menos alfa es igual a menos el seno de alfa. Ahora consideraremos la función coseno. Sabemos que el coseno es la proyección horizontal, es decir, sobre el eje X del ángulo en cuestión. Por tanto, el coseno de alfa será esta proyección horizontal. ¿Qué es lo que le ocurre al coseno cuando cambiamos el signo del argumento? Es decir, cuando cambiamos el signo del ángulo. Pues que el coseno, como veis aquí, sigue siendo el mismo. Por tanto, la función coseno es invariante frente a cambios del signo del ángulo en cuestión. Por tanto, decimos que el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. Como vemos, el seno sí que cambia de signo cuando el ángulo lo hace, pero el coseno no cambia de signo cuando el ángulo lo hace. Por tanto, volviendo a nuestra ecuación, reescribimos, pero expresando las razones trigonométricas que aparecen, no ya en función de menos alfa, sino en función de alfa, cambiando o no cambiando el signo de la función trigonométrica correspondiente. Por tanto, seno, vamos a escribirlo aquí al lado, seno de menos alfa será igual a seno de alfa, pero recordad cambiando el signo, y el coseno de menos alfa será igual al coseno de alfa, en este caso sin cambio de signo. Vamos a realizar estos cambios en nuestra ecuación trigonométrica y tendremos que seno de alfa, habiendo cambiado el signo de la función seno, más coseno cuadrado de alfa, el coseno es invariante frente a cambios de signo del ángulo, es igual a menos 1. En este caso concreto, en esta ecuación trigonométrica concreta, como el coseno aparece elevado al cuadrado, daría igual que el coseno cambiara o no cambiara de signo. En cualquier caso, hemos visto cuál es la regla general, que el seno sí que cambia de signo cuando el ángulo lo hace, pero el coseno no lo hace. Bien, ¿cómo podemos proseguir resolviendo esta ecuación trigonométrica?
Pues viendo que tenemos seno y coseno a la vez en la misma ecuación, y no sabemos proseguir, a no ser que utilicemos una de las identidades trigonométricas que nos permite expresar el coseno en función del seno o al revés. En este caso, utilizaremos la identidad trigonométrica fundamental, que afirma que seno cuadrado de un ángulo más cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. De aquí podemos despejar coseno cuadrado, que es lo que tenemos en nuestra ecuación trigonométrica, y al hacerlo, ese coseno cuadrado aparecerá expresado en función del seno. Vamos a realizar este cambio. Así pues, tendremos que coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos seno cuadrado del ángulo, y trasladando esto a nuestra ecuación, tendremos que menos seno del ángulo más 1 menos seno cuadrado del ángulo es igual a menos 1. Vamos a hacer una pequeña reorganización de todos los términos que aparecen en esta ecuación. Vamos a mover todos los términos del miembro de la izquierda al miembro de la derecha. Y obtendremos la ecuación siguiente. Seno cuadrado de alfa más seno de alfa menos 2 igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una ecuación trigonométrica expresada ya solamente en función de una razón trigonométrica, que es el seno, pero el seno aparece elevado a 1, simplemente seno de alfa, y aparece elevado al cuadrado. Bueno, espero que todos sepamos o podamos ver, como hemos hecho en el tema de álgebra para resolver ciertas ecuaciones, que aquí lo que procede es hacer un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable vamos a hacer? Pues vamos a llamar t al seno de alfa. ¿Qué tenemos entonces? Tendremos entonces que t cuadrado más t menos 2 es igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado en t, que al resolverla tiene dos soluciones. No voy a parar en el detalle de la resolución de una ecuación de segundo grado, pero sí en sus soluciones, que son t igual a 1 y t igual a menos 2. Y deshaciendo el cambio de variable que hemos hecho antes, este 1 será igual a seno de alfa, igual que este menos 2 será igual también al seno de alfa. Por tanto, la ecuación trigonométrica se reduce a o bien el seno de alfa es igual a 1 o bien el seno de alfa es igual a menos 2. Tenemos que parar y fijarnos un poquito en lo que tenemos delante. ¿Tiene sentido que el seno de alfa sea igual a 1? Sí, porque 1 pertenece al recorrido o codominio de la función seno. Bien, luego continuaremos resolviendo a partir de que seno de alfa sea igual a 1. Nos vamos a la otra solución. ¿Tiene sentido que el seno de alfa sea igual a menos 2? No, porque menos 2 no pertenece al no pertenece al recorrido o codominio de la función seno. El seno de un ángulo nunca puede pasar de 1 o ser inferior a menos 1. Por tanto, no tiene ningún sentido que menos 2 pueda ser igual a seno de ningún ángulo. Así es que esta solución la tenemos que descartar. ¿De acuerdo? Nunca va a ocurrir que el seno de un ángulo sea igual a menos 2. En cambio, sí que ocurrirá, en función de cuál sea el ángulo, que el seno de ese ángulo pueda ser igual a 1. Aplicando, como hemos hecho en otras ocasiones, la función inversa del seno, es decir, el arcoseno, de esta solución llegamos a que alfa será igual al arcoseno de 1
que, utilizando nuestra calculadora, veremos que es igual a 90 grados. En este caso no hay dos valores del ángulo cuyo seno sea igual a 1, sino solamente uno. ¿Por qué? Porque 90 grados está dentro del eje Y. Por tanto, 90 grados no tiene ningún simétrico respecto al eje Y porque está justo sobre el eje Y. De manera que la única solución que obtenemos por el momento de que seno de alfa sea igual a 1 es que ese ángulo alfa sea igual a 90 grados. Ningún otro ángulo dentro de la primera vuelta tiene un seno que sea igual a 1. No obstante, hemos de acordarnos de que la función seno, igual que la función coseno, tiene una periodicidad de 2pi, es decir, de 360 grados. Así que alfa será igual a 90 grados más un múltiplo entero de 360 grados y, como hicimos en el ejemplo anterior, expresando en radianes esta cantidad, tendremos que alfa será igual a pi medios más 2kpi, es decir, más un número entero de vueltas. Por tanto, las soluciones de esta ecuación trigonométrica son 90 grados más un número entero de vueltas, o, expresado en radianes, que es como se expresan las soluciones de las ecuaciones trigonométricas, pi medios más 2kpi. Bueno, chicos, espero que este ejemplo os haya ayudado bastante. Hemos visto cuáles son las variaciones de las funciones seno-coseno frente a las variaciones de sus argumentos, es decir, si cambiamos el signo del ángulo, qué es lo que le ocurre a la función seno y coseno, y hemos aplicado una técnica muy corriente y muy normal en la resolución de ecuaciones trigonométricas, que es el cambio de variable, como hacíamos en ocasiones en la resolución de ecuaciones logarítmicas o ecuaciones exponenciales. Chicos, mucho ánimo.